Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera, soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y si sos médico o personal de salud, este es el video para vos. Si estás pensando en venir a Israel a hacer Aliyá, te voy a contar cómo son los trámites y a contarte mis errores y consejos. Acompáñame. Voy a hacer este video pensando en que es el video que me hubiera gustado tener a mi disposición y ver antes de viajar, porque créanme que es un verdadero lío convalidar el título y la especialidad. El principal problema es que tuvimos muchísimas fuentes de información y nos mareamos bastante y es difícil conseguir data oficial al respecto y que alguien conteste todas las dudas que van surgiendo con los papeles. Voy a tratar de hacerlo lo más claro y ordenado posible, pero sepan algo muy importante. Lo que yo les voy a transmitir es mi experiencia, no lo tomen como una regla, lo único oficial es lo que dice el Ministerio de Salud y de Educación. Yo solo voy a tratar de contestar ciertas dudas que nos surgieron a nosotros. El primer problema que surge es si traducir los papeles en el país de origen al inglés o al hebreo para adelantar o traerlo a Israel y traducirlo al hebreo acá. Yo escuché de gente que tradujo en país de origen con notario y no tuvo problema, pero también escuché de gente que no se lo aceptaron. Existe una organización que te da plata para traducir en país de origen y también está acá la Sojnut que te da hasta 4.000 shekel para traducir los papeles acá con notario oficial. Si querés arriesgarte para adelantar y pensando que probablemente te salga más barato en país de origen, podés intentarlo, pero te arriesgas a que no te lo acepten y perder plata. Lo que sí te puede servir es mandarlos por mail, que te puede ayudar a adelantar algo los trámites, eso te lo voy a explicar más adelante. A nosotros nos pasaron varios contactos de traductores que trabajaban con notarios, les escribimos a varios de ellos y lo terminamos haciendo con uno que nos cobraba bastante más barato que el resto. Así todo resulta caro. Mientras más años tenés de experiencia, más caro te va a salir todo y eso te lo explico también más adelante. Para entender qué papeles necesitas traducir, te voy a hacer un resumen a grandes rasgos. Para esto hay que tratar de entender qué evalúa cada lugar. Los papeles hay que presentarlos en el Ministerio de Educación, de Salud y si tenés una especialidad a un comité científico. En el Ministerio de Educación van a convalidar tu título de médico y en el Ministerio de Salud te van a entregar la matrícula. Y en el comité evalúan si te van a dar el título de especialista. Acá es donde se empiezan a poner confusos y problemáticos las cosas. Se supone que si tenés 14 o más años de experiencia laboral demostrable, te dan la matrícula directamente y en algunos casos te pueden hacer lo que se llama Istaklut, que es una rotación de 6 meses donde trabajás de manera supervisada. Y si tenés menos de eso, tenés que hacer un examen para la obtención de matrícula. El tema es que ese corte es arbitrario y se supone que si tenés 12 años de experiencia, quizás también te puedan dar la matrícula o hacer la Istaklut porque es por 1 o 2 años de ese corte arbitrario. Si tenés mucha experiencia, la verdad que no tiene mucho sentido que te manden a rendir el mismo examen que deben rendir los recién recibidos. Entonces, si tenés 10 o 11 años de experiencia o más, yo lucharía por no tener que rendir ese examen. Si tenés menos de 14 años de experiencia, cuando mandás o llevas los papeles a salud, se supone que tenés que mandar una solicitud de examen, porque los exámenes son 2 veces por año, en hebreo o en inglés. Podés pedir en español, pero no te lo recomiendan porque suele haber malas traducciones. Quizás puedas arriesgarte, si tenés entre 12 y 14 años, a mandar todo sin esa solicitud de examen por si te lo aprueban directamente. Fíjense, para que tengan una idea de que todos te dicen diferentes cosas, en mi caso tengo 13 años y 9 meses de experiencia, nos citaron de educación del Ministerio de Absorción para explicarnos los formularios que teníamos que llevar y para invitarnos a un curso de Ulpan médico, que al final no entramos, y allí mismo la señora que nos atendió me quería convencer a mí de que pidiera hacer el examen porque los 4 años de residencia que tenían no contaban como experiencia de trabajo médica. Imagínense mi preocupación al respecto, cómo salí de ahí, pero decidí calmarme y mandar todo porque para mí es claro que la residencia es trabajo y lo voy a luchar, no voy a dejar que nadie me diga lo contrario, pero genera dudas y nerviosismo. Ahora se supone que mandar papeles en paralelo de educación y salud, pero ¿qué pasa si tenés especialidad? Deberías mandar en paralelo al comité, pero acá se abren muchísimos problemas. Están los que te dicen que mandes todo junto, pero hay otros que te dicen que mandes primero al comité. Porque, ¿qué pasa si te evalúan primero los papeles en salud? Que dicho sea de paso, a ellos no les interesa tus años de experiencia y especialista porque solo te evalúan para dar la matrícula.
Entonces, si ellos deciden que tenés que rendir el examen, pero en realidad tenés muchos años de experiencia y el comité no llegó a dar su opinión, ¿qué pasa? Puede haber problemas. Entonces, después de mucha angustia y nerviosismo, no le puedo explicar la cantidad que sufrimos, decidimos que si tenés especialidad, lo presentes primero al comité científico y que si ellos te reconocen la especialidad y te mandan a hacer un Istaclut para ver cómo trabajás y ver tu nivel de hebreo, eso mata al Ministerio de Salud porque es más jerárquico. Entonces, cuando mandás los papeles a Salud con la resolución del comité, seguro te van a dar la licencia más rápido y directo. Ahora tenemos varios médicos conocidos que empezaron este trámite del comité mandando los papeles por mail desde Argentina, sin mandar los papeles al Ministerio de Educación, y le dieron la licencia igual. Entonces, primera conclusión es que se puede hacer desde allá. Segunda, que aparentemente no hace falta mandar las cosas a Educación, y esto varias personas nos lo dijeron. Pero bueno, acá todos te dicen, por lo menos lo de Sochnut, que debes mandarlos. Entonces, recapitulando, si no tenés especialidad, debes mandar los papeles a Educación y Salud, y si tenés especialidad, te recomiendo que pienses en mandar a Educación y al comité científico y después a Salud, pero podés mandar todo junto en paralelo y ver qué pasa. Para empezar a entregar papeles hay que anotarse o registrarse tanto en Salud como en Educación. Es un proceso difícil y largo y creo que es nuevo y está a prueba, pero todos te dicen que debes hacerlo. Allí te van a pedir los mismos datos que en teoría tenés que llenar en papel y mandarlos, sumándolo a las traducciones, y acá se abre otro problema. Si subís todo online, ¿para qué te piden los papeles físicos? Bien, algunos dicen que no hace falta mandarlos y otros que sí. Entonces nosotros decidimos llevarlos porque si no les pareció suficiente problema, hasta ahora nos dijeron que el correo de Israel es lento y malo y pueden perder las cosas, entonces nos sugirieron que llevemos los papeles notariados nosotros mismos, porque son caros y hay pocas copias. Entonces decidimos llevarlos a Educación, pero les cuento que nadie los recibe, solo ves al de seguridad que te recibe en la puerta y que por más buena onda que tiene no te firma que recibió ningún papel y tenés que dejarlo en un buzón interno. Spoiler alert, nos acaban de avisar que sí los recibieron, pero fue todo estresante. Entonces, como les digo, las cosas no son claras y van a tener que experimentar un poco y confiar en lo que decidan. Y eso estresa muchísimo porque es su profesión, papeles importantes, caros, etc. Ahora bien, ¿qué papeles hay que entregar en cada lugar? En Educación tenés que presentar el título de médico y analítico, traducido y notariado por alguien reconocido u oficial. En el Ministerio de Salud te piden título, matrícula, analítico, certificado de stage, lo que es el equivalente al internado anual rotatorio en la UBA, certificado de ética profesional, y después puedes entregarle más papeles, pero eso es en principio lo obligatorio, digamos. Si te pide llenar un formulario tipo declaración jurada donde podés agregar tus títulos y la residencia. Ahora, para el comité científico es mucho más complicado. Se supone que es un comité formado por diferentes médicos que analizan cada caso individual y según la experiencia en el campo de cada uno deciden si te van a conceder la especialidad o no. También hay chance de que te manden a hacer alguna rotación de 6 meses a algún hospital, que es la Istaclut. Después de esa rotación te toman un examen oral en hebreo preguntándote casos clínicos que hayas visto. Entonces es totalmente subjetivo y segundo, por un lado te piden que seas escueto con los papeles presentados, pero por otro lado te dicen que tenés que presentar toda la experiencia que tengas. Esto puede ser en inglés y no necesariamente notariado, pero acá hay discrepancia. Algunos te dicen que presentes todo lo que puedas y otros que no presentes más de lo necesario porque si mandas mucho no lo leen. Se dan cuenta que esto es un lío tremendo. Pero esto no es el único problema, hay más. Si elegís presentar todo lo que tenés de experiencia, como cartas de recomendación o el programa de residencia, son muchísimas páginas y el traductor te cobra por palabra, por lo que podés llegar a gastar más de $4.000 en traducciones y notariados si traducís todo. Como ven, no todo es fácil y como si fuera poco, yo tengo un problema grave con la matrícula. Ella vencía en diciembre del 2020, pero como fue el COVID, el Ministerio de Salud de Argentina sacó la emergencia sanitaria, donde extendían el vencimiento de las matrículas para que uno no tuviera que ir a renovarlas físicamente. Algo parecido a lo que pasó con las licencias de conducir. El tema es que a pesar de abrir todo en 2022, los del Ministerio nunca volvieron a trabajar o trabajaban horario reducido, avalados por la emergencia sanitaria, y a pesar de pedirles en reiteradas oportunidades que por favor me renovaran la matrícula, especialmente pensando que necesitaba presentarla en el exterior,
se mataron de risa y no les importó nada. Así que tuvimos que traducir la resolución que informa esta extensión de vencimiento, y el problema es que acá no entienden cómo es que un país deja de trabajar a médicos sin renovación de licencia, y tenemos miedo de que no nos reconozcan la matrícula. Todo este proceso puede durar de 6 meses a año y medio con suerte. Para no perder más tiempo decidimos traducirlo con esta persona que nos cobraba menos plata, nos da factura para que presentemos el Ministerio de Absorción y que nos devolverán 4.000 shekels, que por cierto ya nos devolvieron. Nos salió bastante más, pero bueno, es una inversión que uno hace a futuro. No queda otra. Y además de todos los papeles oficiales, decidimos traducir al inglés los papeles extra que pueden servir como experiencia laboral, que no hace falta que estén notariados. Entonces, resumiendo, en el comité pueden mandar por mail o ingresando a una aplicación todos los papeles notariados importantes como títulos y credenciales, más programas de residencias y cartas de recomendación o todo lo que acredite su experiencia en el campo de su especialidad. Les recomiendo que en los múltiples grupos de OLIM o de ayuda pregunten por médicos que hayan hecho aliyá y se saquen dudas, pero que también tomen todo con pinzas, porque claramente para cada médico fue diferente y no hay algo concreto o claro que se cumpla con todos. También les recomiendo que se unan a Gvaim, que es una organización que ayuda a la inserción laboral en Israel, que tiene cursos gratuitos y pagos y que están poniendo mucho esfuerzo en armar cursos y ayuda para médicos para acelerar la inserción y brindar apoyo para que sea lo antes posible, ya que sí es cierto que es un país que recibe muchísimos inmigrantes y por semana y necesita médicos, porque increíblemente acá se vuelve casi imposible estudiar y terminan trayendo médicos de afuera, especialmente de ramas como clínica, familiar, pediatría, que son muy necesarias. Les recomiendo que al traductor y al notario le pidan por lo menos 2 copias de las traducciones, porque se pueden perder en el correo, te piden de algún lugar alguna extra, así que es bueno tener de más. Espero que el video les haya gustado. Por favor pongan un me gusta, suscríbanse al canal y comenten en la caja de comentarios porque ayuda muchísimo. Pasen el video si conocen médicos o gente de salud que quiera migrar a Israel y nosotros nos vemos en el próximo video.